La duración de la entrevista clínica pues no debe ser ni muy largo ni muy corto. Debe ser no se debe pasar de 1 hora y pues se debe pues manejar los temas principales que se debe llegar a tratar al paciente. El lugar para una entrevista clínica debe ser acorde a las necesidades del paciente, debe ser amplio, pues debe tener su escritorio, una distancia máxima de 15 metros y pues no se debe estar cerca al paciente dependiendo su estado de salud o su enfermedad que padezca. De igual forma, pues debe ser un sitio tranquilo, adecuado para atender al paciente. ¿Qué es la entrevista clínica? Es una interacción mutuamente participante entre el profesional y el personal al que se atiende. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Pues permite establecer por qué y para qué consulta el paciente, en donde pues encontramos diferentes objetivos como alcanzar una comprensión compartida de su problemática, explorar otras alternativas que no se hayan explorado, promover la participación del paciente en la toma de decisiones, establecer y mantener una relación con el paciente que facilite el alcanzar los objetivos propuestos y atenuar la ansiedad que el paciente esté experimentando. Dentro de la entrevista clínica encontramos unas fases para llevar a cabo el desarrollo de la entrevista clínica, como es la recepción, que se inicia con el saludo y presentación que ofrece el entrevistador tras la introducción de un tema neutro en un contexto de amabilidad y respeto. Iniciación. En esta etapa se da comienzo a la recolección activa de los datos de utilidad clínica. Sin embargo, la participación del entrevistador debe limitarse a un discreto sondeo para conocer datos de identificación del consultante y el motivo de su visita al profesional. En esta fase se indaga además sobre el motivo de consulta, preguntas abiertas y se maneja un no interrogativo. En medio de la entrevista encontramos la fase del desarrollo. Esta se caracteriza por una mayor interacción entre el entrevistador y el paciente. Cuenta con varios objetivos. El primero es plantear una hipótesis diagnóstica, ya que en esta fase se aborda con mayor profundidad el motivo de consulta. Y segundo, verificar los recursos para así planear las intervenciones que se pueden realizar, ya sea con ayuda del equipo de salud, ayuda familiar, círculo social, económico y cómo el mismo paciente puede contribuir según las necesidades. Durante la entrevista es muy importante la toma de notas. Consta de 3 modalidades, siendo la primera el registro taquigráfico, que se caracteriza por consignar absolutamente toda la información que brinda el paciente. Sin embargo, genera la sensación de que no se le presta la suficiente atención al paciente y se pierde la oportunidad de observar, analizar y manejar la interacción preverbal. El segundo es el registro parcial. En el registro parcial, el entrevistador puede tomar apuntes de la información más relevante, lo cual conlleva a que la entrevista sea mucho más conversacional y transmite al paciente mayor confianza e interés en su problemática. Por último, contamos con el registro diferido. Este consiste en que una vez terminada la entrevista, el entrevistador toma apuntes de lo que logró obtener, de la información que logró obtener. Sin embargo, esto puede generar un sesgo de memoria y perder información valiosa. Encontramos también la etapa del desarrollo. Esta fase se caracteriza por la participación activa entre el entrevistador y la persona atendida. En esta fase se indaga más a profundidad sobre el motivo de consulta por el cual viene la persona. Los objetivos de esta fase son establecer la hipótesis diagnóstica y planear las modalidades de intervención teniendo en cuenta los recursos de la persona y cómo pueden intervenir el recurso de la salud, el recurso familiar y la persona misma para su bienestar. La fase del desarrollo se caracteriza porque se aborda la problemática actual, la historia personal, antecedentes familiares y personales, los cuales nos pueden ayudar a profundizar en el motivo de consulta.
También encontramos dentro de la entrevista la toma de notas. Este está subdividido en 3 registros. El primer registro es el registro taquigráfico, en el cual se toma nota de todo lo que el paciente está indicando, de todo lo que habla, por lo cual puede parecer que no se le está prestando la suficiente atención al paciente. Como segundo registro encontramos el registro parcial de datos, en el cual el entrevistador toma los datos más relevantes y presta atención al paciente. Y tenemos el registro diferido finalmente, que es el cual no se toma nota y el entrevistador toma nota y apuntes de todo lo de la entrevista al final de la entrevista, cuando ya no está con el paciente. Esto se puede tener un sesgo de memoria y olvidar algunos datos importantes. En medio de la entrevista también es muy importante el vocabulario, ya que este es un vehículo de comunicación entre el entrevistador y el paciente. Se sugiere que se realice con términos sencillos, los cuales la persona entienda y así se empiece a generar mayor tranquilidad. En el caso de que sea la persona mayor que usted, se aconseja que le hable antes del nombre, emplee el don o el doña, o en el caso señor y señora. En el caso de ser una persona menor o a par a su edad, es posible que la pueda llamar solo por el nombre para generar tranquilidad en el ambiente. Se debe tener en cuenta el vocabulario con el que se expresa el paciente, ya que este en ocasiones nos brinda orientación hacia un diagnóstico. Para el lenguaje está constituido por elementos físicos que pueden variar intencionalmente, como la intensidad o el volumen con la que se está hablando. Nos brinda matices que reflejan múltiples detalles en una comunicación verbal. Es de gran importancia, ya que nos da una información exacta y para el entrevistador es un instrumento útil y eficaz. Las transiciones es el giro que se toma de una conversación a otro tema. Esto se hace de manera parcial, distinto, inducido o espontáneo, ya sea efectuado por el consultante o por el entrevistador. Las transiciones del entrevistador deben ser claras, con un propósito definido para que no sean abruptas. Existen 2 transiciones, las derivadas y las referidas. Las derivadas hacen parte de un tema en el que se está abordando y se toma otro tema, el cual nos va a brindar una información clara. Las referidas es cambiar un tema teniendo en cuenta temas previos o tratados ya anteriormente. Preguntas, insinuaciones y propuestas. Esto se debe realizar en forma de diálogo, más no de interrogatorio. Así no será una entrevista incómoda tanto para el entrevistador como para el paciente. Es de gran importancia saber cómo, qué, cuándo, por qué y para qué se está preguntando. Aparte de eso, existen múltiples preguntas de las cuales se van a dar a continuación. Existe pregunta abierta, que se responde con una sola frase o una palabra corta. Está la pregunta cerrada, que es la que se da información concreta, ya sea un sí o un no, y están las respuestas voluntarias, que se brinda a la opción de contestar de manera corta o amplia, o la respuesta implícita, que es la que se da como una recomendación. La síntesis consiste en resumir todo lo que el paciente ha expresado durante la entrevista. El eco de lo expresado por el paciente es repetir lo que el paciente ha expresado verbalmente, pero en ciertos momentos. Los refuerzos preverbales. Estos son todos aquellos gestos, movimientos e interacciones con los cuales el entrevistador comunica su interés y comprensión hacia el paciente. Como puede ser expresiones faciales de interés, de preocupación, de duda, de admiración, de sorpresa, entre otros. Los refuerzos verbales son todos aquellos que pueden ayudar a tranquilizar al paciente y al tiempo le transmiten seguridad. Entonces encontramos lo que es el eco expresado por el paciente y las afirmaciones empáticas. Las afirmaciones empáticas son todas aquellas palabras con las que se expresa que se ha comprendido lo que el paciente comunica. Ejemplos son: ya entiendo, naturalmente, es claro, cómo no, cierto, así, entre otras.
Los refuerzos. Bueno, en los refuerzos es un empleo de los recursos que debe evitarse en las fases iniciales de la entrevista. Por lo general, esos ayudan a tranquilizar y a que la entrevista se conduzca de una manera de mayor dependencia al entrevistado. El manejo de los silencios. Es usual que durante la entrevista ocurran varios silencios, por lo cual el entrevistador debe saber manejarlos. Le puede comunicar al paciente que hay comprensión. Un ejemplo de esto es que el paciente entre en llanto. Este momento de silencio le puede comunicar que hay comprensión, respeto y aceptación de sus sentimientos. También está el caso en que se le puede dar al paciente el tiempo para que él organice sus ideas y pueda expresar sus sentimientos. La plástica corporal se divide en dos categorías, el cuantitativo y el cualitativo. Expresiones faciales son aquellos gestos que hacemos con el rostro que nos indican o que el paciente indica algún tipo de señal. Expresiones faciales son aquellos gestos que hacemos con el rostro que nos indican o que el paciente indica algún tipo de señal. A su vez, el cualitativo se divide en otras categorías, las cuales son actitud de sumisión, actitud de confianza, actitud de cooperación, actitud de reto, actitud de desconfianza, actitud de seducción, actitud de indiferencia y actitud y ecos posturales. Comportamiento no verbal son todas aquellas pautas o señas que damos físicamente para expresar lo que no se dice con palabras. En la actitud de confianza se ve al paciente que realiza algunos gestos como colocar las manos en los bolsillos con el pulgar afuera, acercarse mucho a la persona que lo está entrevistando, también a realizar muchos ecos posturales que nos indica que el paciente está teniendo una actitud de confianza. En la actitud de reto podemos ver que el paciente tiende a estar desafiante, cabeza erguida, mirada fija, ensanchamiento de tórax, brazos o piernas cruzadas en forma provocadora y aumento del tono muscular y de la voz. El cuantitativo da visos o da vista a la persona la cual está realizando la entrevista, el monto de actividades desarrolladas por el sujeto o la persona entrevistada. Actividades estereotipadas son aquellos movimientos repetitivos que se dan en el paciente que nos expresan ciertos comportamientos característicos en cada paciente, como es los movimientos de manos o de las mujeres que se cogen repetitivamente el cabello. Plástica corporal son aquellas actividades físicas o señales que dan vista de la buena empatía entre el entrevistador y el entrevistado. La actitud de cooperación es cuando el paciente, la persona entrevistada, tiene un buen contacto visual con el entrevistador y también tiende a sentarse en el borde de la silla, a colocarse las manos en las piernas, tiende a cooperar con la persona entrevistadora y a facilitar los datos con confianza. La actitud de sumisión se puede identificar en el paciente cuando el paciente encoge los hombros, inclina la cabeza, evita el contacto visual con la persona la cual lo está entrevistando, movimientos lentos y todo esto da señales de la sumisión del paciente. La actitud de desconfianza, podemos observar que el paciente evita todo contacto tanto físico como visual con la persona a la cual lo está entrevistando. Tiene actividades físicas la cual nos demuestra su ansiedad. En la actitud de seducción puede ser un hombre o una mujer la cual se intenta propasar con la persona a la cual lo está entrevistando. En esta actitud es donde nosotros como entrevistadores debemos tener cuidado y evitar tanto el contacto físico con el paciente. Los ecos posturales son aquellos gestos físicos que realiza la persona después del entrevistador. Un ejemplo, colocarse la mano en la cabeza. Si el entrevistador lo hace, el entrevistador lo va a seguir. Esto se refiere a un eco postural. En la actitud de indiferencia podemos observar que el paciente toma una posición de relajamiento, asimetría, movimientos pausados, gestos descalificados, desinterés por el entrevistador, mínimo o en contacto visual. En esta actitud el paciente se desinteresa totalmente de la entrevista.
Buenos días compañeros, el siguiente caso que vamos a dramatizar es de un joven que tenía problemas con su familia por sus inclinaciones sexuales. Bueno, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien. ¿Qué tal el día? Bien, Bien. ¿Cómo ha ido las cosas? pues ahí. Bien. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer en relación completo? No Sebastián Gómez, que Perfecto. ¿Y con quién vives? soy una mamá y ahora. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Cuéntame con qué vienes. Cuéntele, pero no va a hablar a qué vinimos. Porque mi mamá no quiere entender que no me gustan los hombres. Y para ella es muy difícil eso. Bueno, ¿cómo te diste cuenta de tu inclinación sexual? Pues porque me gustan los niños. ¿Pero a raíz de qué? No, porque sí, porque siempre me ha gustado ya. ¿Desde qué años? ¿Desde qué año? Siempre. Siempre. Nunca me sentí una niña a jugar con muñecas, no nada. Siempre me gustaron ya, simplemente eso. ¿Usted lo puede creer? ¿Cómo pretenden que yo acepte este maricón? Niñita, cálmate y deja de la niña. ¿Hace cuánto te diste cuenta que tu hijo es homosexual? Hace como un año. Pero sospechaba porque se enteró hace poco. Se lo acepté hace poco. ¿O no? ¿Y usted pretende que yo lo acepte así? Usted sabe muy bien que lo dije el día que usted me contó. Por eso, pues si usted verá, yo soy su hijo. Pues sí, ¿no? Qué tristeza. Por eso le dije que hubiera preferido abortarlo. Hija, ya. Entonces, ¿nunca has tenido ninguna relación con una mujer? ¿Y cómo ha sido la relación con tu papá? Pues, lo Pues nunca lo he tenido, porque es mi hijo puta que nos abandonó, es un desgraciado. conozco, yo lo conozco, pero nada, no responde por mí, mi mamá lo tiene demandado, pero nada, no sé nada, tiene otro hijo, pero no sabía. ¿Cuántas veces lo has visto? Como 3. Cuando vivíamos en Cúcuta, es que él vive en Cúcuta. Y cuando nosotros vivíamos, él iba como una o dos veces a mi casa. Mejor dicho, no, nunca lo vi. ¿Hace cuánto vives en Bogotá? Hace como 3 años, 3, 4 años. Nos vinimos cuando yo estaba en sexto, de primero, de bachillerato. ¿Y cómo ha sido vivir aquí? Chévere, me gusta más. Aquí la gente no es mente abierta. Aquí me aceptan más como soy. Hay más homosexuales que en Cúcuta. ¿Y el tiempo que viviste en Cúcuta, tuviste alguna relación con algún otro muchacho? Me va, por eso. Me va. ¿Y alguien más aparte de ellas dos saben de tu inclinación sexual? Sí, mis amigos del colegio. Ya. Él ya lo acepta. Mi tío, que también es homosexual, también sabe. Tal fue la primera persona que lo conocí. Bueno, vamos, me gustaría hablar un momento solo con Sebastián, entonces sería bueno que se retirara. Bueno, Sebastián, ahora que nos sales como madre y abuela, pues me gustaría que me contaras más a fondo cómo fue tu infancia, cómo la relación con tu mamá, cómo ha sido todo. Ten en cuenta que todo lo que me cuentes va a quedar aquí. Yo le voy a contarle a tu mamá y a tu abuela. ¿Y qué quiere que le cuente en sí? ¿Cómo fue mi infancia? Sí, cómo fue tu infancia. Yo esto nunca se lo he contado a nadie. A mí, cuando era pequeño, mi mamá me llevaba donde un tío a que me cuidara. Él tiene una esposa y esa esposa tiene hijos. Tiene 3 hijos, creo. Cuando mi mamá me llevaba allá, ella me dejaba toda la tarde allá, pues, me cuidara, mientras ella trabajaba con mi abuela en Venezuela, que
Y mi mamá pues me dejaban allá y el muchacho mayor hacía que jugaba conmigo disque a la panadería y me empezaba a tocar, hacía que yo le hiciera sexo oral, colocaba al hermanito a que yo hiciera lo mismo con él. Pues para mí eso fue muy difícil. Estar ahora y quisiera matar a este desgraciado, así profunda que me hizo tanto a mí. Ya, pues ha sido muy difícil. ¿Alguien de tu familia sabe? Solo mi abuela, nadie más. ¿Y en ningún momento has pensado en denunciarlos? No, porque el nene me amenazaba. Que si yo le decía a alguien, él me iba a hacer daño. Yo le hacía daño a mi mamá, a mi abuelita. Eso ha sido muy difícil, muy difícil. Yo no puedo estar en paz por las noches, solo me acuerdo de eso. No sé, no quisiera vivir, no quisiera estar acá. No quiero más que mi mamá me diga cosas, que mi mamá me diga que soy un maricón, que todo el mundo me rechace, que estoy cansado, no quiero más. ¿Tu mamá siempre ha sido así de dura contigo? Sí, siempre. De hecho, antes, yo creo que ella siempre la sospechaba. De hecho, antes que se enterara, ella me dijo que si yo salía con las patas chuecas, ella me iba a matar y se mataba a ella. Y para mí eso fue un trauma, fue muy difícil. Por eso, para mí es muy difícil esta situación. Y después de que le contaste de tu orientación sexual, ¿cómo fue la reacción de ella? Dicho de la casa. Yo no le conté. Fue porque yo dejé mi Facebook abierto y ella vio la conversación. Y yo me levanté y ella estaba leyendo eso. Me echó a la casa, me golpeó, me dijo que yo le daba pena, que yo le daba asco. Y yo me fui para donde la vi. Y ella regresé. ¿Y sientes algún rencor o alguna rabia hacia tu mamá? No, yo mi mamá la amo. Yo la entiendo, porque yo soy el único hijo. Pero pues es muy difícil, eso me debe entender a mí, porque no es culpa mía. Igual no, yo solo siento rencor hacia una persona y es este desgraciado que me hizo lo que me hizo. ¿No te gustaría contarle a tu mamá sobre lo que sucedió? No, me da miedo. Me da miedo porque ella reacciona muy feo a todo. Me da mucho miedo. Bueno, Sebastián. Voy a hablar con tu mamá, entonces lo voy a pedir un momento, ¿vale? Para ella, Bueno, señora Ley, cuénteme cómo es la relación con su hijo. Pues muy conflictiva porque yo no lo acepto así, yo no quiero un hijo así. ¿Y la relación durante la infancia de él siempre ha estado con él? No, porque a él lo cuidaban, un hermano lo cuidaban en Cúcuta porque mi mamá y yo trabajamos en Venezuela para mantenerlo al bien. ¿Cuánto tiempo duraste de eso? Como 5 años. Ok. ¿En su familia hay alguien más que sea homosexual? Sí, mi hermano. Por eso no quiero que mi hijo sea así. Aparte de que es hijo único, para mí es muy duro porque pues yo no lo crié para que sea gay. Entonces yo crié un hombre para que fuera hombre, que le gustaran las mujeres, que me diera nietos, familias. No así, aparte yo sufrí mucho con mi hermano verlo vestido de mujer, ir a sacarlo de bares gays y todos esos cuentos con él. No quiero eso con Sebastián. ¿Y la relación con su mamá cómo es? Con ella es mejor, pues ella es como la persona que nos tiene toda en la casa, que nos entiende a cada uno. Entonces, pues la relación con ella es normal, no es conflictiva, no, normal. ¿Y no le gustaría que la relación con su hijo mejorara? Sí, pero siempre y cuando él cambie. Yo no quiero un hijo homosexual. Pero si él ya aceptó
¿Nos da una vasectomía? Bueno, señora Luli. Bueno, ya tomé los datos, ya analicé y pues la relación es demasiado conflictiva. Tenemos como una cierta orientación sexual. Me gustaría seguir viéndonos. En este caso. Y entonces, programar accidentes. ¿Y cuántas citas serían? No te puedo decir cuántas citas serían, todo depende de ustedes, cómo va evolucionando y cómo va a seguir tu relación como. ¿No solo sabes qué? No, todos.